Bueno, esta es una de las cosas que también necesito. Lo que vamos a tratar, su título sería Reflexiones sobre trabajos que armonizan el cuerpo, la mente y el alma. Estas reflexiones tienen un principio. Su origen está en mi propio existir y comienzan a partir de un día, desde cuyo entonces han pasado casi 4 años. Para quienes no tienen noticias de lo que me sucedió entonces, diré que un coágulo al cerebelo y algo más no del todo detectado fue la causa de una parálisis muy seria que me afectó el lado derecho, precisamente todo el lado derecho. Intervinieron médicos quienes se esforzaron con muy buena voluntad para retener la vida dentro de mí. A su lucha denodada mi agradecimiento más profundo. Guardaré siempre en mi corazón. Luego vino la larga batalla con la parálisis y el intento de recuperar el movimiento perdido. ¿Cuál es su receta, doctor?, pregunté ansioso. Fisioterapia, me dijo. Punto y coma y después fisioterapia. Debe usted saber que en muchos casos nosotros, los profesionales, colaboramos en el 20% de la curación. El otro 80% le corresponde al paciente. Comprendí que podían recetarme drogas y tranquilizantes casi milagrosos, pero el verdadero milagro que esperaban los médicos actuantes y quién iba a efectuar la fisioterapia, lo decidiría mi propia reacción. Vi en los ojos de todos ellos la preocupación y la ansiedad. Habíamos vencido a la muerte, pero ¿venceríamos a ese otro enemigo? Me di cuenta que estaba viviendo una gracia disfrazada de desgracia. Y que la gracia era responder positivamente a lo que ellos esperaban de mí. Además, en lo psicológico y espiritual, habían muchos amigos entrañables y conocidos ayudando con pensamientos positivos, con oraciones, con buena voluntad psíquica y espiritual. Todo aquello significaba para mí un desafío. Era el momento de responder en acuerdo a entrenamientos teóricos y psicofísicos realizados por años. Bueno, y aquí estamos. A todos mi agradecimiento. Y si me tienen que soportar hoy, por lo menos un poco es de ustedes la culpa. En el Bhagavad Gita, escritura sagrada del hinduismo y libro de cabecera de Mahatma Gandhi, hay 2 figuras centrales. Una es Shiva, un enviado o parte de Dios que en forma humana se mezcla con los hombres. Y la otra es Arjuna, un guerrero por oficio y por honor. Ambos se encuentran en el campo de batalla de Kurukshetra. Arjuna, el guerrero, siente de pronto una gran pena al verse frente a tanta gente que va a morir. El momento es aprovechado por Shiva para entablar un diálogo muy jugoso con el combatiente, dolorido de súbito en su parte espiritual. En mi caso, también comprendí que había llegado un instante de mi vida en que mi propia faz guerrera, física, emocional y psíquica, mi propio Arjuna, no deponía sus armas, pero veía que ellas no le servían para nada. Le tocaba enfrentar otra realidad, otro diálogo más interior, y allí en ese interior desconocido estaba mi verdadero ser, mi propio Shiva, esperando ser llamado. A esto el doctor Deepak Chopra, en su libro La curación cuántica, le da el nombre de Ayurveda, o sea, una especie de curación mente-cuerpo, algo más holístico del asunto. Al final de la introducción de este libro, él nos dice: día a día comprendo la importancia del viaje interior.
Considero que aún estoy dando mis primeros pasos, pero deseo compartirlos con otros en este libro. Ahora, para mí, la práctica de la medicina está llena de esperanza. No necesitaba del conocimiento ayurvédico para saber que los médicos luchamos contra la muerte. Lo necesitaba para saber que venceremos. Las maravillas son numerosas, pero ¿no es la más asombrosa el propio hombre? Esta afirmación de Heródoto, historiador griego de la Grecia anterior a la era cristiana, tiene muchos años de pronunciada, pero no por ello es menos actual ni menos cierta. Cuanto más nos adentramos en nuestro propio existir, mayores conclusiones de asombro nos asisten y vemos deslumbrados cómo este cuerpo humano en el que hemos venido a vivir nos sorprende cada vez que un nuevo descubrimiento científico nos demuestra los potenciales que ignoramos que tenemos y nos presenta la incógnita de pensar cuántos más permanecerán en la oscuridad y en la ignorancia. Menos mal que él, nuestro cuerpo, tiene capacidades latentes y en función fuera de nuestra conciencia concreta y que actúan sin que el cerebro, por lo menos en su parte consciente, las registre. Si no, sería imposible el equilibrio y hasta la propia gestación. Cuando Dios hizo al hombre, parecería que estaba de muy buen humor. Sin duda lo hizo con una sonrisa y no encontró nada mejor que hacerlo a su imagen para que albergara una parte de sí mismo. Esa parte a que nos referimos la conocemos como alma, parte de Dios en nosotros, cuerpo, mente y alma. Pero vamos a entrar en cuestión. Esa cuestión que pretendemos abordar, deseamos que sea la que nos ubique en la gran búsqueda que iniciamos el mismo día en que acertamos a preguntarnos algo más de lo que a menudo nos preguntábamos. Esa importante pregunta tiende a embarcarnos en un viaje interior en el cual todo cuanto nos venga de lo externo ha de traernos la rica información con cuyos elementos iremos pacientemente fabricando nuestras conclusiones, en un intento gigantesco de darnos esas respuestas que tanto necesitamos. Al proponernos abordar estos temas, no deseamos adherirnos a ningún movimiento en particular. Quiera Dios podamos humildemente servir de vehículos de transferencia entre los hombres y una época tecnificada, materialista y descreída al parecer, y un mensaje milenario que han intentado revelar los grandes mensajeros de la historia. Solo ansiamos la unidad de todos nosotros, sea cual sea la filosofía que nos proyecta, la religión a la cual pertenezcamos o el nivel social que nos cobije. Digamos que la historia del género humano nos relata cómo la humanidad ha soñado siempre con una edad de oro. Para algunos es algo que ya existió en un pasado lejano, mientras que para otros es algo que existirá en un futuro remoto. Mas nos dicen aquellos que tienen ojos para leer los símbolos que esa edad de oro ya ha comenzado y que estamos siendo testigos de ese importante despertar. Vemos como muchos jóvenes y no tan jóvenes del mundo entero están abocados a la búsqueda de senderos espirituales y lo que es más, procurando que esa búsqueda nos una y no nos disperse. Baudelaire, refiriéndose al albatros, ave de gran tamaño y conocida también como carnero del cabo, dice: las aves de gran vuelo alzan su vuelo después de breves pasos por el suelo. Y como no consideramos para nada este trabajo de gran vuelo, vamos a obviar los rodeos o los pasos y a entrar directamente en materia. De todos modos, haremos algunas prevenciones. Es probable que el título de estas reflexiones y algunos ejercicios que al final las acompañarán
puedan crear en ustedes expectativas que a la postre resulten contraproducentes. Por eso nos apresuramos a señalar que no intentamos dar aquí un método infalible de curación, una panacea, una especie de piedra filosofal. Si así lo hiciéramos, seríamos muy orgullosos y, para colmo, soberbios. No pretendemos dar nada que procure competir con las disciplinas de curación ortodoxas o de alternativas que se han puesto y se ponen en práctica. Nunca podremos enfatizar lo suficiente la abnegada labor de la ciencia, siempre procurando abrir nuevos caminos conducentes al bienestar humano. Lo que pretendemos es transferir de un ayer que es permanente viejas enseñanzas que han sido por error o malas interpretaciones pisoteadas, y que si hoy no rinden los resultados para los que fueron creadas, es porque el descreimiento y el esnovismo las han hecho caer en desuso. Algunas han llegado a nosotros porque alguien tuvo la buena voluntad de hacernos participar en ellas. Además, bendito sea, han sucedido en nuestras vidas dificultades, como expresamos antes, y para las cuales hemos tenido que ponerlas en práctica y hemos contactado que eran buenas y que servían. Eso sí, lo recalcamos, son buenas de esta manera. Hemos de tener confianza, fe en el potencial que la naturaleza nos proporciona para hacerse propia en cada uno de nosotros, y la perseverancia latente y firme de que queremos hacerlo efectivo, con conciencia despierta y sincera. No intentaremos recomendar de ninguna manera elementos químicos o físicos para cuando la enfermedad y el dolor nos aqueje, sino la participación consciente con el profesional que los recomienda. Solo procuraremos el restablecimiento de la relación normal entre las impresiones que la materia hace en nuestras vidas y el reflejo de estas impresiones en la conciencia del ser. Es decir, la impresión de todo lo material que hay en nosotros y entra a nosotros se refleja de alguna manera en nuestro ser superior. La Asociación Cristiana de Jóvenes tiene como emblema este triángulo, y en él algunas denominaciones indican la unidad de los tres cuerpos magníficamente equilibrados en el hombre, la obra máxima de Dios, como dijimos. Podemos ver, como decíamos, alma, mente y cuerpo. Evidentemente, un alma que viene a la vida necesita un cuerpo, y ese cuerpo es fabricado por nuestros padres físicos, y por supuesto hereda por vía genética todo cuanto es transmisible por esa vía. Digamos que es el karma hereditario, según la enseñanza antigua, con que se encontrará nuestra alma y con el cual habrá de luchar para intentar cumplir el plan que le corresponde en la tierra, o sea, el plan de amor y de luz, como dice la gran invocación. Ahora bien, para cumplir con ese plan natural o sagrado, es necesario que ella, nuestra alma, tenga un propósito, y es precisamente el propósito que los maestros conocen y sirven, como también dice la invocación citada. Digamos que el alma trae al venir a la vida, cuando solo es aliento, ese propósito, el que deberá llevar a cabo en su plan evolutivo personal. Cuando ese aliento de vida con la primera inhalación penetra en el cuerpo, es cuando el hombre puede considerarse un ser individual. Su físico ya no depende del que lo engendró. El lazo que lo unía a él se ha cortado. El cordón umbilical ha sido seccionado. Es entonces cuando nos señala la Biblia: y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Es lo mismo que decir: has abandonado la matriz de tu madre, ingresarás ahora
en la gran matriz cósmica universal. Y en esta gran matriz cósmica universal tenemos nuevos compromisos, nuevas responsabilidades, comportamientos determinados que cumplir. En una palabra, hemos de asistir a la escuela de la vida, pero desde el principio, desde el principio. El programa ya está preparado, no lo recordamos ni lo entendemos, no obstante podemos intuirlo. Entonces veamos qué maravilla extraordinaria. Nos ha sido dado un cerebro, con él pensamos, nos elevamos por su intermedio al plano intelectual, llamamos a las puertas de la mente y con este esfuerzo nos orientamos hacia el plano intuitivo, concretamente allí, en el plano mental superior, que es donde ocurren esos chispazos de iluminación que le llamamos intuición. Alice Bailey publicó un libro muy orientador sobre este tema, cuyo título es Del intelecto a la intuición. En otro orden de cosas diremos como punto aclaratorio que a pesar de estar el programa preparado y todo en el entorno de esa alma que viene a la vida orquestado en lo que van a ser sus experiencias, siempre tenemos la libertad de resolver lo que habremos de decidir. Queremos ser muy claros en esto. Las cosas las tomamos o las dejamos. Tenemos libre albedrío, no estamos fatalmente ligados a alguien. Tenemos un proyecto de vida, eso sí, intentando manifestarse en lo más profundo de nosotros, en la forma de vocación, nuestras inquietudes, etcétera, etcétera. Pero no estamos encadenados a él. Las cadenas las creamos nosotros, con nuestras decisiones, y pueden ser de hierro o de oro, igual nos aprisionan. Todo entonces sucederá en acuerdo a cómo procedamos. Y aquello tan antiguo de que tales causas desencadenan determinados efectos, continúa siendo actual. Causa y efecto, sexto principio hermético. Vemos así que nuestra vida está orientada a ser la consecuencia de nuestro proceder. Debemos ir conquistando los momentos y hacer que cada uno de ellos sea un logro en pro de todo cuanto anhelamos. De la matriz de la pituitaria nacen imágenes concretas, son manifestaciones de nuestro ser anatómico o físico. Este tiene que ver con la tiroides, adrenales, aparato sexual. Podemos decir que ahí nace una criatura, algo visible, objetivo. La pineal, en cambio, nos da imágenes abstractas. Ella tiene que ver con el encéfalo, tubérculos cuadrigéminos, ganglios derecho e izquierdo hasta el coxis, la glándula timo y el páncreas. Es una con el ser interno. Simbólicamente podemos decir que las criaturas gestan, fabrican o conciben en esa especie de sexo glandular que se origina en nuestro interior a las criaturas que nos irán acompañando en el camino de la vida, tan trágico para unos, tan promisorio y feliz para otros. Señalemos de paso, ya que hemos mencionado el sexo, que este es el séptimo principio hermético, que es el de generación y que se manifiesta en el plano físico a través de los genitales. Tenemos entonces un cerebro que es la computadora capaz de hacer las conversiones, de servir de traductor a lo que antes mencionábamos, o sea, la transmutación de lo subjetivo a lo objetivo, lo del más allá al más acá. Del buen acierto con que procedamos depende nuestro éxito o nuestro fracaso. Podemos ver esto como lo que se ha determinado, pero son las pruebas por las que hemos de transitar. Lo podríamos llamar el destino.
solo que este no es fatal e irreversible, sino que lo transformaremos con nuestras actitudes, con nuestra perseverancia, con nuestra decisión. Puede que la situación a vivir sea muy fuerte, sí, muy dura, mas hemos de fabricar en nosotros la voluntad y la fuerza suficiente para afrontar el problema y cambiar su curso. Nuestra oración constante ha de ser un llamado para obtener más fe, más voluntad, más paciencia, más humildad. Esa oración permanente ha de ser un grito de angustia que el alma dolorida eleva a un poder más grande que ella misma en busca de ayuda. Si el karma realmente existe según las teorías, esta sería la forma de aprovecharlo. Transformar una situación difícil en algo sustancioso para el corazón y productivo para ella. Y con criaturas de nuestra mente desprejuiciada, liberada de los falsos conceptos de la tradición y de la herencia, daríamos vida a las criaturas que antes manifestábamos. Debe de ser una verdadera conquista, un ferviente y seguro paso, una permanente alquimia mental. Por supuesto que todos quisiéramos triunfar sobre el dolor, quisiéramos que la gran ley del karma incline el fiel de la balanza hacia el lado que más nos convenga. No queremos sufrimientos, ni contratiempos, enfermedades, ni tragedias. Solo cabe una pregunta: ¿estamos seguros de estar en el derecho de merecer esos regalos? Recordemos que cuando Jesús oró al Padre en el huerto de Getsemaní, sabiendo que su hora había llegado y de todas las torturas que habría de sufrir en su cuerpo, dijo: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Con esto quería decir Jesús que aceptaba la ley kármica. ¿Qué piensan cada uno de ustedes sobre eso? Buen trabajo para hacerlo en los grupos, ¿verdad? Digamos de paso que según análisis del antiguo conocimiento, el 75% de lo que nos pasa en la vida es el resultado del karma pasado. El señor Buda ha dicho: todo en el universo es el fruto de una ley, la ley de la causalidad, la ley de causa y efecto. Esto constituye la ley del karma. Pero también en la Biblia nos queda claro cuando leemos: no te engañes, de Dios nadie se ríe, porque cualquier cosa que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar esa voluntad sagrada sobre nuestro ser? Cuando sentimos que todo no va lo bien que deseamos, somos incapaces de escuchar ese grito desgarrador que está dando nuestra alma, intentando abrirse paso a través de las múltiples barreras detrás de las que la hemos sepultado. Nuestra mente, con su majestad torpe y mentirosa, pretende confundirnos. Inventa las mejores artimañas que disculpen el mal proceder. Y el resultado es el dolor, la enfermedad y la muerte. Dice una antigua ley mística que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Por lo tanto, cuando el alma, frustrada por la apatía de la capacidad intelectual y psíquica, pretende expresar alguna característica divina o realidad espiritual que por otra parte le es propia, producen esas barreras que mencionábamos, puntos de choque, puntos de fricción. Esos puntos se manifiestan en la parte somática del hombre como irritación, desarreglos, congestión o desequilibrio. En una palabra, la enfermedad. Ellas son el efecto de la localización básica de la energía vital del hombre. Según donde enfoquemos dicha energía, dependerán los estados que determinen la buena o mala salud. No existe más que energía porque Dios es vida y por lo tanto energía. Todo es mente, dice el primer principio hermético, que es el de mentalismo. En el hombre se unen dos energías,
la positiva y la negativa. A esto le llamamos el principio de polaridad, cuarto principio hermético. Esto de positivo y negativo no quiere decir en modo alguno más malo o más bueno. El principio quiere significar polaridad positiva y polaridad negativa. Es lo que la filosofía china conoce como yin y yang, los pares de opuestos. Explica todas las polaridades del universo: amor y odio, materia y antimateria, el bien y el mal, la vida y la muerte, por poner algunos ejemplos. ¿Conocen ustedes la batería de un automóvil? Bueno, ella tiene dos polos, el positivo y el negativo. Cuando ambos son unidos por un conductor, se produce en el cable una corriente y la energía del acumulador es puesta en funcionamiento. En nosotros pasa algo parecido. La energía cósmica, la que transmite a través de los éteres eternos, es positiva y se manifiesta en lo físico como electricidad. Es el fuego que llena los espacios interestelares de todo el universo. Es el FOAD de la doctrina secreta. Es la vibración primaria que le dio forma y vida a los elementos. Vibración, tercer principio hermético. El credo cristiano nos dice que se manifiesta en lo físico a través del Espíritu Santo. La ciencia dice que la materia es una vibración en el éter. Es el Shruti de las escrituras védicas, que significa lo que se ha oído. Es el Uji de los Upanishads, cuya traducción es el canto del más allá. Es el Akashvani o Nad de la tradición hindú, que quiere decir voz del cielo de la música. Es el Kalma o Kalami Kadim del Corán, el libro sagrado musulmán, por cuya traducción entendemos en nuestro idioma llamada más antigua. Lo encontramos como Sharosha entre los persas en la religión de Zoroastro. Es el Naam entre los Sikhs, el Saab del sendero de los maestros. Es el verbo o palabra en el Evangelio y es la voz del silencio en el camino teosófico. La energía que tiene sus orígenes en la Tierra es negativa, telúrica. Su manifestación física es magnética y por lo tanto material. En el hombre se unen estas dos energías y de esta manera extraordinaria se manifiesta la vida. Cuando esta vida fluye sin impedimentos y mediante la correcta dirección alcanza su punto de transformación en la glándula que le corresponde, entonces lo físico y material del hombre se equilibra y la mala salud desaparece. Enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una, la voluntad del alma le dice al cuerpo, que es su instrumento en este plano físico: yo retiro la esencia. La otra, que es el poder magnético de la vida planetaria, la vida grande con mayúscula, le dice a la vida que está dentro de la estructura atómica: la hora de la reabsorción ha llegado, retorna a mí. Vemos pues como cada cosa que hay en el universo, desde un átomo a un planeta, desde un sistema solar a una galaxia, tiene su punto de partida en el nacimiento. Después evoluciona, alcanza su apogeo para luego comenzar a decaer y transitar por la decrepitud y la muerte. Nacimiento, evolución y devolución son etapas inevitables en la vida de todo cuanto existe. Nada desaparece, todo se transforma, dice un aforismo científico. Y para ello es necesario que lo que salga de la tierra, a la tierra vuelva. Polvo eres y al polvo volverás, dice la sentencia bíblica. Y se pregunta el poeta Gustavo Adolfo Bécquer: ¿recuerdan los románticos a este poeta del siglo pasado? La pregunta de él es esta: ¿vuelve el polvo al polvo? ¿Vuelve el alma al cielo?
Y nos preguntamos nosotros si los materiales físicos usados por el organismo tienen que regresar un día a la fuente de donde provinieron. ¿Qué pasa con la energía positiva que le dio la vida y organizó aquí abajo con su contraparte negativa lo que solo era una idea arquetípica desmaterializada y vibrante? ¿Qué les parece esta otra pregunta para un profundo trabajo grupal? No obstante, vayamos a la médula de la cuestión, que lleva como base orientarnos hacia una vida más sana y más feliz. Hemos hablado de energías en acción. Hemos puesto sobre nuestras conciencias múltiples interrogantes. Hemos rozado de pasada los temas de las estructuras atómicas y estamos entendiendo que si en el ser humano se unen estas energías, es porque encuentran en el cuerpo físico canales especiales para ese contacto. Esos canales no son físicos. En ciertas escuelas que estudian el cuerpo del hombre, más allá de la medicina ortodoxa, se refieren a ellos como chakras y nos dicen que no son físicos, que estos canales son especies de embudos que recogen las energías que les corresponden, activando dentro de la parte física la parte energética. A esto le llaman el cuerpo etérico y nos dicen que es lo que está impregnando el cuerpo denso, ese que podemos ver y palpar. Esta corriente, parecida a la electricidad pero que no es eléctrica, penetra en el organismo por los centros de poder ya mencionados, obedeciendo determinados ritmos. Ese ritmo, quinto principio hermético, tiene sus raíces en lo eterno e inmutable, subyace bajo toda forma de existencia y está unido al principio de mentalismo. Por muy imperfectos que seamos, ese ritmo perfecto en forma de pulso silencioso, como lo bautizara George Leonard, este pulso, repetimos, en un complejo de ondas y resonancias, es para cada uno de nosotros completamente individual y único. Y sin embargo, nos conecta con todo lo demás del universo. Hace unos 2500 años, Pitágoras se refería a él como la música de las esferas. Este pulso silencioso e invisible aparece no obstante visible en la fotografía de la cámara Kindler. Vemos pues cómo la ciencia contribuye día a día a clarificar y demostrar viejas enseñanzas hasta ayer indemostrables. Algo hasta ahora no visto se manifiesta ante el intelecto incrédulo y cobran realidad las afirmaciones de los antiguos sabios. Y procurando hacer justicia a estos seres que intentaron transmitirnos verdades que recién hoy, en el siglo XX, podemos comprobar, diremos que ellos también nos dejaron fórmulas para buscar armonizarnos con ese ritmo sagrado y eterno. Veamos qué curioso. San Juan nos dice a través de la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él no se hizo nada de cuanto fue hecho. ¿Se refiere San Juan a ese ritmo, a ese pulso, a esa música que anima la materia y pone en armonía sus elementos para replegarse después en sí misma, incambiable y eterna? ¿No les parece que esto también debería ser muy profundizado en los grupos? En los Upanishads, libros sagrados de la India, encontramos esta oración que el discípulo reverente repite con fervor: llévame de las tinieblas a la luz, llévame de lo irreal a lo real, llévame de la muerte a la inmortalidad. Aquí el discípulo le pide a su instructor que le abra las ventanas de su oscura prisión a la luz del sol espiritual. Considera que hay algo más adelante de su fantasía y de sus espejismos.
y clama por esa realidad que instruye, pero que solo no puede alcanzar. Está también convencido de que en lo que aparentemente es un final, hay algo que trasciende porque forma parte de un todo inacabable e inmortal. Instruye que cuanto más se enrede con las cosas del mundo, más difícil se le hará salir de él. Sabe que las bajas vibraciones de sus planos emocionales que acechan con sus etapas de ilusión y fanatismo. Sabe que su alma corre el peligro de aliarse con la mente, afanándose en adelante por las conquistas materiales, apegándose más y más a todo eso, y por lo tanto será una cadena de oro que aprisionará su libertad sagrada. Esa cadena no le permitirá jamás subir a planos superiores, y la muerte le alcanzará frustrando sus ansias de libertad espiritual. El precio por el pecado es la muerte, dice la Biblia, y también dice: acumulad tesoros en el cielo, y lo demás os será dado por añadidura. Pero me dirán ustedes, estamos en el mundo y hemos de vivir las cosas del mundo. El materialismo nos acorrala. Nos son presentados catálogos de tentaciones. La lujuria, la degradación y el vicio están en nuestro entorno. Y es muy difícil cumplir un programa ético bajo circunstancias tan adversas. A esto decimos que sí, que es muy cierto, pero ¿no han pensado que si las tentaciones son mayores es porque nuestros mecanismos, en sus largos periodos de evolución, están más capacitados para defenderse en su necesidad de rechazar ese entorno pegajoso y excitante? Se puede, es correcto y no está contra la ley de causa y efecto observar una existencia equilibrada y armónica, una existencia de amor, de pacifismo, de ayuda al hermano hombre. Podemos seguir una dieta acorde a la espiritualidad que pretendemos desarrollar. Se pueden activar los centros, polarizarlos, practicar alguna gimnasia interna y física, la cual, unida al buen deseo, ha de rendir hermosos dividendos en nuestro paso por la vida. Deberemos mantenernos vivos y fuertes, y para ello sana comida y sana bebida. Y oímos otra vez la pregunta: ¿pero qué cosas son las que ayudan a transformar en sincrónica armonía este aparato físico que debe de responder a las tremendas vibraciones del alma? Contestamos que cuando una máquina queremos que nos responda al máximo en una competencia deportiva, por ejemplo, elegimos el mejor carburante. Si eso lo estamos haciendo con nosotros, no deberemos preocuparnos. La vida radiante en las galaxias son las estrellas. La vida radiante en el organismo son las células. Como es arriba, es abajo, nos dice el segundo principio hermético, que es el de correspondencia. ¿Por qué es radiante la célula? Porque una parte de ella, su núcleo, está impregnada de la energía del espacio cósmico, transmitida por el Sol en nuestro sistema planetario. Ahora bien, hay un sistema de enlace entre el ser y las cosas que vienen a la célula. La energía cósmica que viene de afuera y la energía de la Tierra que sale de adentro. En las puntas donde estas dos corrientes se cruzan son los centros de conciencia del ser, creadoras de la sensación. Esta es la parte más elemental de la conciencia. Y el ser humano tiene conciencia de su propio existir. Qué extraordinario, ¿no? Cogito ergo sum, exclamó Descartes, es decir, sé que soy, luego existo. Vamos a examinar un poco mejor esta afirmación. Vamos a imaginarnos a una célula humana como la mitad de un huevo duro sin cáscara. Y para ello permítanme un segundo. Vamos a imaginarnos a la célula humana
como la mitad, algo así, de un huevo duro sin cáscara. Para ello, por supuesto, vamos a obviar todos sus componentes, que son muchos. No es solamente lo que vemos ahí, por favor. Por ejemplo, el citoplasma periférico, vacuola, condriosoma, nucleolo, endoplasma, etc. Esta analogía bastará para lo que intentamos explicar y pedimos a los entendidos que nos sepan perdonar y que no se escandalicen. Vamos a pensar de la célula como de una batería. Desde el citoplasma periférico hasta la membrana nuclear, que es lo que vemos en el centro, le aplicamos una polaridad negativa. Y de ella hacia adentro, todo lo que forma el nucleolo, que es la parte más chiquitita que vemos ahí, le aplicamos la polaridad positiva. Esta energía positiva es distribuida a través del organismo desde sus puntos receptores, los chakras, y también por el aire que respiramos. Tanto lo uno como lo otro tiene que ver con los éteres sagrados. La otra energía, la negativa, la que llena todo el espacio de la membrana nuclear hasta el citoplasma periférico, recibe esa polaridad de la energía de la Tierra y entra al organismo y por ende a la célula a través de lo que comemos y de lo que bebemos. Ahora bien, a cada célula de cada órgano, y tenemos unos cuantos quintillones de esas en el cuerpo, a pesar de que la vemos tan grande, a cada célula, decíamos, de cada órgano de nuestro cuerpo, le corresponde un valor especial en lo que tiene que ver con la carga energética de sus polaridades. Digamos que en una puede ser el 50% para el núcleo y el 50% para la periferia. En otras, el 70% para lo positivo y un 30% para lo negativo. En fin, es muy variado eso. Depende del órgano del cual forme parte. Pero lo que sí nos interesa es que cuando esta relación, cuando este equilibrio se rompe, sobreviene la desarmonía, que es lo mismo que decir la enfermedad. Mas no nos desviemos del tema que pretendemos abordar y con el cual intentaremos demostrar cómo es que el ser llega a tener conciencia de sí mismo. Diremos que inmersa en el corazón del átomo existe una mini conciencia mediante la que está programada la evolución del mismo. Aun cuando decir esto hace unas décadas atrás era correr en el peligro de ser acusado de fantasioso, inexperiente y atrevido, ya felizmente no lo es hoy, puesto que la física cuántica pone a nuestros servicios las inimaginables sorpresas de sus hallazgos. Podemos afirmar entonces que nuestra inteligencia y el grado de conciencia que tengamos es la suma total de esas infinitesimales conciencias de que estamos formados. Recordemos que la célula está construida por átomos y que cuando nuestra conciencia es la suma, como ya lo afirmamos, de las energías conscientes que gravitan en cada una de ellas, elabora con toda una pregunta, esta pregunta obliga a esas conciencias agrupadas a dar una respuesta y lo hacen a la velocidad del pensamiento. Por lo tanto, podemos ser activos y potentes, obligando a ese mecanismo a responder en forma continua, o perezosos y lerdos, sumiéndonos en la bulia y la haraganidad. Si queremos estar activos, hemos de obligar a nuestro sistema a actuar y a responder. Dicho sistema, por medio de su actividad energética, se puede conectar a la vez con otros planos de conciencia que no son objetivos. Y es ahí donde comienza la importancia de la meditación, la oración profunda, por ejemplo, la relajación o la contemplación. La medicina, desde Hipócrates y Galeno,
ha hecho grandísimos progresos por aliviar el dolor, la mala salud y preservar de la muerte. Hablamos de la medicina que se apoya en lo científico y no debemos despreciar nunca ese esfuerzo hecho por seres inspirados en el amor a la humanidad y el cumplimiento de su vocación y de su anhelo. Estos seres, en su afán de servicio desinteresado, se han sumergido en las profundidades de sus conciencias y de sus laboratorios para cosechar los adelantos de los cuales gozamos hoy día. La ciencia médica nos aporta más y más hallazgos, más y más logros en su enconada batalla contra el dolor, la enfermedad y la muerte. Los místicos del pasado también nos han aportado sus teorías, sus disciplinas, su forma de combatir el mal. Vemos entonces hoy a la medicina moderna apartarse con cierta timidez, pero con pasos conscientes, de los caminos ortodoxos y trillados, procurando investigar corrientes disciplinarias consideradas supersticiosas, tradicionalistas y retrógradas. ¡Qué gran bendición desciende al mundo! Realmente parece como si la tan comentada edad de oro estuviese comenzando. Ahora bien, todo esto que hemos analizado, todas estas rendijas del conocimiento por las cuales hemos introducido la mirada, no llevan otro fin que el de darnos a entender cómo funcionan algunos mecanismos que intentaremos utilizar. De todos modos, es muy bueno tener presente que cuando queremos informarnos de algo oculto, esotérico, tenemos que ir a libros serios, especializados, o a alguien que haya recibido de boca a oído el conocimiento milenario. Muchas veces en algunas revistas que no son especializadas sale publicado lo que le ponen, porque hay que venderlas. El bien intencionado pero incauto buscador adquiere entonces una información deformada o adulterada o que ha sido mal interpretada. Muchas personas, llevadas por un entusiasmo pasajero, se dan el gusto personal de formar grupos y les transmiten todo ese sensacionalismo rimbombante que anda por ahí. Y de ese cóctel puede salir cualquier cosa. Recuerden que nos ilusionan a manejar energías que ni siquiera sabemos cómo son las leyes que las gobiernan y las regulan. ¿No creen que corremos el riesgo de desatar fuerzas que no sabemos ni tampoco nos enseñan a controlar, porque quien las enseña tampoco lo sabe? Estimados amigos, cuidado con esto, cuidado con esto. Además, es bueno advertirlo, nunca se dio el conocimiento secreto así como así, aun cuando alguien afirme lo contrario. Las escuelas de misterios, desde la más remota antigüedad, han tenido buen cuidado de dar lo más profundo de sus conocimientos a quienes hicieron el esfuerzo para merecerlo. Y siempre de boca a oído. Y muchas veces, cuando el alumno está adelantado, ese conocimiento se le imparte psíquicamente desde lugares remotos por maestros especializados. Difícil de comprender, ¿verdad? También es cierto, a pesar de lo dicho, que una nueva corriente comienza a ponerse en andamiento en función de hacer circular más libre esa libertad mental que hace progresiva las revelaciones de la sabiduría eterna. Estos antiguos métodos de que hablábamos comienzan a superarse en la medida que la humanidad adquiere más conocimiento intelectual y fortaleza de voluntad para luchar contra el dogmatismo, la tradición retrógrada y los falsos conceptos heredados. No intentamos afirmar que toda tradición sea retrógrada. La misma sabiduría eterna que comentamos es muy tradicional, pero muy positiva. Se intenta hoy
a Dios gracias, establecer nuevos postulados en los campos de la religión, de la filosofía, la sociología y las relaciones de buena voluntad entre los hombres. Ellas van entrenando la mente de manera gradual, haciéndola adoptar una forma más científica, como corresponde a esta nueva era acuariana. Y a medida que esta época avanza, las limitaciones van siendo menos rígidas. Aún se mantiene la relación entre discípulos y maestros, pero va comenzando lentamente el discipulado en forma más grupal, digamos, donde a elementos capacitados y probados se les autoriza a entrenar a otros, poniendo a prueba su perseverancia y entrega en el intento de resolver los problemas de la humanidad sufriente. Pero siempre, aquellos que toman sobre sus hombros tal responsabilidad son iniciados y autorizados por la jerarquía oculta. ¿Qué nos dice la gran invocación referente a esto? Dice: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Y continuando con los mecanismos que aludíamos, diremos que el cuarto principio hermético nos aportó la polaridad, y que guiándonos por él encontramos que la célula es bipolar y que su desequilibrio causa la enfermedad. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo hemos de hacer para restablecer esa armonía perdida? Hemos tratado el hecho de que en el aire que respiramos hay mucho de la energía cósmica y que utilizando los órganos que en el hombre nos permiten su asimilación, es capaz de llevar por la vía aferente hacia el ser interno sus regalos de calor, de luz y de armonía. Al principio de esta charla nos referíamos a las impresiones de la conciencia, afectada por las cosas externas, y agregaremos ahora que cada cosa posee algo perceptible que captan los sentidos, es decir, la vista, el oído, tacto, gusto, olfato, y algo fecundante de la mente. Lo perceptible son las octavas vibratorias de la escala geométrica, táctil, gustativa, aromática, olfativa o audible. Lo fecundante son las ideas que van haciendo en ese ritmo de paso de una octava a otra. Y ahora es cuando cobra sentido lo que estamos afirmando, porque 4 campos de octavas vibratorias de la escala geométrica tienen que ver con los 4 elementos químicos del aire: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y estos a su vez tienen que ver con los 4 estados con los cuales suponemos que ustedes estarán ya familiarizados. Ellos son sólido, tierra; radiante, fuego; líquidos, agua; y gaseosos, aire, éter. Estos estados son transformados en el cuerpo por la fuerza orgánica y la conciencia del ser interior en todo cuanto necesita el organismo para hacer lo que es. Tenemos entonces en el aire que respiramos el carbono, que es combustible; el oxígeno, que es carburante, vehículo de la vida y de la conciencia del ser. Digamos que son chispas eléctricas que reducen a cenizas las estructuras del carbono. El hidrógeno también es combustible, pero explosivo. Hace mini explosiones en los alvéolos pulmonares, y esto ayuda a poner en marcha el organismo del recién nacido, imprimiéndole el ritmo cósmico que decíamos, o pulso silencioso. El nitrógeno es refractor de la luz física y elemento esencial en la formación de las proteínas, sin las cuales la fuerza de vida no prende en los protoplasmas.
Es como si dijéramos que el nitrógeno lleva incorporado espejitos ultramicroscópicos que transmiten a nuestro interior la luz que han recogido afuera y que penetran en nosotros por la vía aferente, o sea, hacia el ser interior. Algo así como la fotosíntesis de los vegetales. Comprendido esto, pasemos a ver cómo hacemos para restablecer la armonía perdida. Cuando llenamos de aire nuestros pulmones y lo contenemos, las células, a través del torrente sanguíneo, reciben esa energía y se saturan de ella. Digamos que las polarizamos con fuerza positiva. Si por el contrario arrojamos todo el aire y mantenemos los pulmones vacíos, nos estamos saturando de polaridad negativa. La raza humana, a través de su lento periodo evolutivo, ha ido conquistando valores. Desde la lejana Lemuria a nuestros días, teoría esta también muy discutida, se han operado cambios notorios que poco a poco definen nuestro adelanto. Nos referimos a la raza Lemuria porque es a ella a la que podemos llamar totalmente humana. Y aun cuando hay dos razas anteriores, ellas se pierden en el fondo de los tiempos sin haber llegado a ser específicamente físicas. Volvemos a repetir que esta relación histórica no la encontramos en lo convencional u ortodoxo, sino en teorías resguardadas y secretas que son por supuesto discutibles. Deberemos de ir en su búsqueda entonces a la protohistoria. En esa raza, según las citadas teorías, estaban muy latentes los chakras inferiores. Estos, a través de largos periodos evolutivos, y las teorías de Darwin pueden ilustrarnos en el tema, fueron centrando su energía en el plexo solar, o sea, en esa red nerviosa que rodea la arteria aorta ventral. Se dice, siempre refiriéndonos a la misma historia esotérica, que este plexo era el corazón de aquellas lejanas épocas. Pero es conveniente señalar que aún hoy funciona como un corazón emocional, no siendo raro que experimentemos aquí las consecuencias de las grandes tensiones. No es extraño oír quejarse de los muy vulgares nervios al estómago, ¿verdad? Sobre todo en esta época tan estresada y traumática. Este plexo es de polaridad negativa y tiene que ver con todo cuanto nos sirve de alimento, además con todo lo emocional, con los motivos de los traumas y con los elementos de deseo. Recibe las sensaciones de los órganos sexuales cuya proximidad es notoria. Y aún cuando podríamos decir mucho con respecto a este centro, nos alcanza por ahora saber cómo vamos a utilizarlo. El plexo solar, pues, será el agente de polaridad negativa que usaremos. Necesitamos un conductor para transportar la energía y para ello utilizaremos la mano y el brazo izquierdo a manera de conductor para transportar esa energía. A este trabajo los místicos le dieron el nombre de potenciar el árbol de la vida. Vamos a hacerlo así. Tomamos una respiración profunda, contenemos el aliento y mientras lo hacemos con la mano derecha, que es la que buscará los polos positivos, cerrando el circuito, masajeamos suavemente el corazón en esta forma, en la dirección de las agujas del reloj. Es decir, tomamos una respiración profunda, me pongo de pie para que me vean todos, tomamos una respiración profunda, apoyamos la mano en el plexo solar, que es la parte más negativa que tenemos en el organismo,
y con la mano derecha masajeamos el corazón en la forma que funcionan las agujas del reloj. Esto vamos a hacerlo por 3 veces consecutivas. Cuando estemos algo agotados, cansados, respiramos normalmente, retiramos las manos y continuamos. ¿Me oyen todos? Entonces no necesitamos. Retiramos las manos y descansamos respirando normalmente. Luego volvemos a tomar otra respiración profunda y volvemos a hacer el mismo masaje. En esta forma, masajeando suavemente pero persistentemente el corazón, uno de los centros positivos que tenemos en el cuerpo. ¿Han entendido, verdad? Muy bien. Continuemos entonces, porque a esto que los místicos le daban el nombre de potenciar el árbol de la vida es más largo, tiene más ejercicios. Después que lo hagamos hasta el punto de contener la respiración, esto es importante, pero sin esforzarnos, naturalmente, retiramos las manos y seguimos respirando a nuestra comodidad. Lo que estaba diciendo en estos instantes. Una vez que descansamos, con 1 o 2 respiraciones naturales, volvemos a hacerlos y hemos de completar un ciclo de 3 veces, siempre con comodidad. Luego hacemos lo mismo que la garganta. Luego hacemos lo mismo con la garganta, centro laringio, esta vez sin masajear, así. Tomamos la misma respiración profunda y teniendo la mano en la parte negativa de nuestro plexo solar, tomamos la garganta reteniendo la respiración. Esta parte de piel que tenemos acá la tomamos con estos 3 dedos y mientras contenemos el aliento apretamos este lugar de la garganta. Luego continuamos después con el entrecejo. Siempre también, atención, lo hacemos 3 veces, esto de la garganta, como lo hicimos antes con el corazón. Después el entrecejo, siempre 3 veces. Será muy bueno estar relajados, y esto lo vamos a ver después. Vamos a ver primero qué hacemos con el entrecejo, respirando de la misma forma después que hayamos descansado y sin esforzarnos, ponemos nuestra mano en el plexo solar, respiramos profundamente y hacemos el entrecejo. Es decir, transferimos esa energía que pretendemos hacer circular. No es nada maravilloso, nada extraño, ni nada mágico. Intentamos proyectar las energías de la manera que ellas no han caminado. Ustedes todos habrán oído hablar de la acupuntura, de la digitopuntura, ¿verdad? Bueno, esto no es otra cosa que hacer circular las energías que de alguna manera y por algún caso especial se han detenido en el organismo, en eso que podemos llamar como las centralitas que tiene usted. Por ejemplo, le ponen al lado de una central grande, a los muchos kilómetros de una central chiquita. Bueno, el organismo lo tiene también a través de sus plexos, de sus centros de poder. Por mente fija, queremos significar, sea muy importante esto de la mente fija, y ustedes se estarán preguntando qué es. Por mente fija queremos decir evitar que se diluya en múltiples pensamientos. Podemos pensar que estamos haciendo un viaje por nuestro espacio interior, en Dios, los creyentes, en el santo de su devoción, repetir un mantra, una oración,
sentir que estamos siendo potenciados con energía universal. En fin, todo aquello que sea de carácter espiritual e inspirador. Lo que debemos intentar es, por todos los medios, controlar nuestra mente, evitando que divague. También, si nos creemos ateos, podemos pensar que esto lo estamos haciendo para mantenernos más saludables y así tener fuerzas para contribuir al bienestar de la humanidad. Después del entrecejo, seguimos por el temporal izquierdo o la sien y luego por el derecho. Veamos esto. Luego que hacemos el entrecejo, seguimos, ponemos en la misma forma, respiramos profundamente, ponemos la misma mano en el mismo lugar, ponemos el dedo pulgar acá y hacemos esto. Hacemos esto conteniendo la respiración. Lo hacemos también 3 veces. Luego vamos a ir a la parte de nuestra sien derecha. Es decir, lo hacemos 3 veces en nuestra sien izquierda primero y en nuestra sien derecha después, en esta forma. Se me hacía muy difícil, teniendo inmovilidad total en la mano, poder llevar la mano a esta posición, pero respiraba como podía, ponía mi mano derecha en esa posición que ella se mantenía, pero no iba por sí sola, y entonces después activaba con la izquierda el otro centro que debía haber activado al principio. Todo esto, pero continuemos con el ejercicio. Después continuamos por el cerebelo, un poco más arriba de la primera cervical espinal, en este pocito acá, todos tenemos este pocito acá, con estos 3 dedos. Utilizando estos 3 dedos que son los que distribuyen la energía que viene del nervio radial, ¿verdad? Todo esto, recuerden, siempre 3 veces, llenando bien los pulmones de aire y conteniendo lo más posible sin dañarnos. Veremos como después que lo hagamos muchas veces, vamos adquiriendo más capacidad y la soportamos más tiempo. Pero ya lo hemos recomendado, nada de esfuerzos, todo ha de hacerse natural. Por último, al centro de la cabeza, lo que es para las disciplinas orientales el chakra coronario o de los 1000 pétalos. Entonces tomamos la misma respiración profunda, contenemos el aliento y hacemos esto, en la parte superior de la cabeza. Lo que es para como decíamos, para las disciplinas orientales, el chakra coronario o de los 1000 pétalos. Pero eso podemos obviarlo en la manera que lo creamos o no. Él puede ser chakra, centro de poder o no ser nada. Lo importante que es para nosotros es saber que estamos transfiriendo esa energía a esa parte y que ese ejercicio nos está dando resultados. Eso sería lo que más nos importa. Después, si queremos andar los caminos del conocimiento, por qué suceden esas cosas, bueno, ya es harina de otro costal. Decíamos que después que lo hagamos muchas veces, vemos cómo vamos adquiriendo más capacidad y lo soportamos el aire por más tiempo. Pero ya lo hemos recomendado, nada de esfuerzo, todo ha de hacerse natural. Entonces, lo último es el centro de la cabeza. Esto lo repetimos porque es muy importante. Démonos cuenta que con este ejercicio estamos potencializando 7 importantes centros de poder. El cardíaco, el laringio, el frontal, los temporales izquierdo y derecho, cerebelo y la parte superior craneana. Vale decir que hemos intentado bañar
en corriente positiva, cósmica, toda la masa encefálica y glándulas tan importantes como son la tiroide, hipófisis y pineal. Y bien, hemos concluido con estos ejercicios algo de lo que teníamos sobre tan importante tema como es el de intentar fortalecernos y armonizarnos para vivir más plenamente y más feliz. Solo recalcaremos algo. Estos ejercicios son para todos y todos podemos sacar de ellos buenos resultados. No obstante, hay que realizarlos cuando sentimos que los necesitamos. No alcanza solo con la asimilación intelectual. Diremos entonces que nos sentimos muy complacidos por vuestra atención y apertura hacia las cosas del alma a pesar del mal tiempo. Es nuestra permanente oración que estas inquietudes nos proyecten a procurar unirnos para intentar combatir juntos la superstición y la ignorancia, la enfermedad y la pobreza espiritual. Nos hemos referido a las herramientas que hemos de usar y que esperan ser usadas para ayudar a la ciencia en su denodada lucha por impulsarnos hacia una realidad con menos dolor y menos sufrimiento. El intentar llevar adelante nuestras ansias más profundas y secretas implica un esfuerzo, también una toma de conciencia. ¿Puede ser hoy uno de esos momentos? Ninguno de ustedes está aquí por perder el tiempo. Por cada minuto de permanencia quieren cosechar algo, llegar a alguna conclusión, conseguir alguna cosa positiva y a la vez razonable. Es correcto que así sea, pero lo que no es correcto y causa a veces profundo fastidio es cuando nos damos cuenta que hemos sido usados y que bajo una promesa tentadora se nos ha insinuado a asistir a algún sitio donde no ha pasado nada más que la gratificación de los organizadores. Para que eso no ocurra con ninguno de ustedes, les planteamos un desafío. Llévense a sus hogares todo cuanto han oído, medítenlo, digiéranlo, traten de fundirse con la parte más profunda de vuestras conciencias, evoquen vuestras reservas dormidas y cuando lo hayan hecho, cada uno a su manera, intenten clarificar dentro de sí mismo las conclusiones a las cuales han llegado. Decimos las conclusiones, no el aplauso por lo que hemos dicho, lo cual no nos pertenece. Verán cómo en el silencio profundo de cada ser hay una llamita que tímidamente o no pretende alumbrar. Tengan presente aquel proverbio que dice: lo importante no es ser sol, sino una pequeña luz que alumbre ahí donde la pongan. Humildemente pedimos al Dios de nuestro corazón, a la Madre Naturaleza, a la energía que mueve el universo, que nos dé a todos, más allá de creencias, fronteras o color, esa bendición sagrada que crea sin pausa todo cuanto existe. Y a vosotros, con amor y respeto, gracias por vuestra atención y paciencia. Ahora creo que Richard quiere decirles algo en relación a alguna pregunta que puede surgir de todo esto que se ha hablado. Si no hay... ¿Lo hizo o si variamos alguno? No, puede no dar, exactamente en el mismo orden, porque hay un orden dentro de todo y también los tienen nuestras glándulas y nuestros órganos, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad se decía que los chakras, que hablábamos al principio, vuelvo a decir, existan o no, pero son centros de poder y están en el organismo de alguna manera conectados con alguna de las importantes glándulas que hay en él. No lo podemos negar. Entonces había que irlos potencializando de abajo hacia arriba y uno a uno para evitar llevar corrientes demasiado fuertes a lugares que no podrían resistirla, por ejemplo.
No sé si le contesto con esto. Merece. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día? Bueno, decíamos que esto debemos hacerlo siempre que lo necesitamos, es decir, siempre que podamos entender que tenemos una desarmonía y que la enfermedad anda cerca de nosotros. Ahora, en cuanto a las veces al día, podemos hacerlo 2 veces por día, pero en la mañana y en la tarde, eso lo elegimos nosotros. Convenientemente no es bueno hacerlo inmediatamente después de comer, sino que esté el estómago vacío. Tampoco está la dieta, pero fundamentalmente que el estómago no esté cargado. El origen, la fuente de estos ejercicios. La fuente de estos ejercicios, bueno, es muy antigua. Por eso nos referíamos en la charla que esto viene desde muy atrás y tendríamos que buscar sus raíces en la protohistoria, porque la historia común no la registra, ¿verdad? Sabemos que han ido pasando de boca a oído en determinados lugares que se han dedicado no solamente a la curación como curación en sí, pero a intentar mantener que el hombre sea más generoso consigo mismo, en darse alguna buena, alguna buena armonía para sí mismo. No digamos que ha sido exactamente de boca a oído, pero lo hemos pescado por ahí de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna contraindicación tiene? No, ninguna. Es decir, le aconsejamos que no se procure dejar los medicamentos que la ciencia recomienda, ¿verdad? Es decir, esto es una manera de colaboración. Es decir, bueno, los medicamentos estoy tomando por orden del facultativo y que actúa en este problema, vamos a ayudarlo. Y la mejor manera de ayudarlo es hacer que esos medicamentos encuentren un campo fértil donde actuar, un surco donde esas semillas puedan sembrarse y fructificar. ¿Combinado o es el dominio de una energía general? Supongamos que tiene una dolencia X. Sí. ¿Lo has mentalizado en ese trastorno que tiene? Bueno, si logramos vislumbrar el trastorno y la zona donde el trastorno ocurre, estamos haciendo una gran tarea. Pero no siempre estamos capacitados para la visualización, ¿verdad? La visualización implica un acabado perfecto de cerrar los ojos y ver una especie de fotografía mental. Con esa fotografía mental podemos fotografiar nuestros órganos, que en ese momento está carente de esa energía, y desarrollamos el ejercicio en esa forma, en base a eso. ¿Sí? Cuando es otra la persona que necesita que lo ayudemos, ¿cómo hacemos? Bueno, esto es una autoayuda, ¿verdad? No, digamos que no se establece una curación a distancia o algo así, me estás hablando, ¿verdad? Esto es para hacerlo a la persona que está afectada. Y como ayuda a sí mismo y ayuda a lo que la ciencia ha podido hacer por él, perdón. ¿Sí? Hay una técnica para ayudar a otra persona. Uno conoce que aplicando el dedo en la séptima vértebra, la persona que esté sufriendo una enfermedad, ¿no? ¿Cómo se energiza? Si pudiera explicar eso. Sí. ¿Tú conoces eso? Bueno, preferiría que lo hicieras tú. Está muy bien. Yo estoy medio olvidado ya de eso un poco. No sé cómo explicarlo bien, ¿no? No, es que yo tampoco lo conozco. Y quizás hay
frivolidad. ¿No? Sí, sí, sí. Es decir, porque es muy importante la ayuda a los demás, pero también es muy importante la paz espiritual, la forma en que nos encontramos y la forma en que se encuentra la otra persona. Y eso lograríamos saberlo solamente que fuésemos videntes o algo así. Chakra. Pero se empieza por el chakra del corazón. Sí, cardíaco. El cardíaco. Los otros chakras para abajo no. Bueno, porque se supone que por eso nos referíamos a que en sus largos periodos de evolución ya esos chakras se han sensibilizado de tal manera que se proyectan hacia el plexo solar en este momento por el que la humanidad atraviesa. Vemos que la manera de entender las cosas es otra, las disciplinas que se observan en las escuelas es otra, y que de alguna manera el hombre actual está más informado que hace cientos de años atrás. Ese chakra ha ido evolucionando y ha ido no absorbiendo las energías de los otros, pero de alguna manera potencializando él mismo, que pueden entrar, ¿cómo podría decirlo?, en representación de los otros chakras inferiores. Por eso lo utilizamos como el polo negativo, que tiene que ver con las cosas del cuerpo, las cosas físicas. Y vemos que hasta su posición en el organismo es una posición especial, porque está debajo del diafragma. Todo lo que está por encima del diafragma es un poco lo que diríamos sagrado, o de alguna manera se ha potencializado más que los órganos que están debajo del diafragma. A esa altura del estómago y demás tenemos una especie de fábrica en funcionamiento pronta a cumplir la función de cubrir en el organismo todo lo que el organismo pide. Sí. Me gustaría que, si puedes, expreses cuánto te sirvió todo este tipo de ejercicios en un momento muy especial de tu vida. Bueno. ¿Es posible? Sí, lo decía al principio de la charla. Yo como llegué tarde no lo escuché. Bueno, lo especificaba que todo el problema por el cual había pasado y un poco dar respuesta a tu pregunta. Pero como tú conoces todo el caso, el proceso, esperamos que te respondiendo. Interesaba a compañeros que de pronto están acá, no lo saben, y Claro. se han enterado de cuánto te sirvió esto, ¿no? Porque muchas veces transmitimos lo que leemos en los libros, pero no lo aplicamos nosotros. Sí, por eso decíamos que no nos alcanza con una asimilación intelectual de las cosas, sino que debemos de llevarlas a la práctica. Por acá había visto. Sí. Tú hablaste del intelecto, que hay un paso, un puente hacia la intuición. ¿Podés desarrollar algo más? Porque yo me estoy quedando muy en la mente, ¿no? Y la mente me está, yo te comentaba hoy que me está poniendo muchas pruebas, ¿no? Sí, evidentemente que nosotros en nuestro andar por la vida tenemos un enemigo número uno, que es nuestro cuerpo mental o nuestra mente, que a pesar de que nos sirve enormemente para todas las cosas físicas y mundanas, no es así con las cosas del espíritu, porque la mente divaga, corre como loca. Quiero meditar, quiero acallarla, y ella me está recordando cosas que ni siquiera me interesan. Entonces pretende de alguna manera mantenerme ocupado y no permitirme que vuelque todo mi sentir a lo que deseo hacer. No sé si lo que tú quieres expresar es de qué manera se puede acallar la mente. No, porque la intuición, por lo que tú estás diciendo, Sí. ¿no? Me va a llevar a me va a hacer salir de esa dualidad, ¿no? De ese sentimiento de culpa, que si yo tomo este paso, está bien o está mal, ¿no? Esa intuición mía
me va a llevar a no estar pensando constantemente, esto está bien, esto está mal. Y ahí la necesidad, lo que comentábamos en la charla, de la meditación, de la relajación, la oración profunda, todas estas cosas son buenas porque diluyen un poco la capacidad de la mente en ocuparse y en complicarnos la vida con cosas que o ya pasaron o pueden pasar o están pasando, pero que en ese momento nosotros intentamos conectarnos con algo más profundo de nosotros mismos. Y la mente es un estorbo en ese instante. Ella, con su capacidad de pensar en todo a la vez y de crearnos problemas y dificultades, intenta llevarnos a recordar más y más nuestros propios problemas y nuestras propias dificultades. Y no nos permite internarnos en ese camino al cual tú te refieres, por donde vamos a encontrar la sala donde acuden o donde se vislumbran los chispazos intuitivos. En el plano mental superior, es decir, pensando con el plano mental alto, no con los problemas de aquí abajo, sino un problema un poco más arquetípico de la cosa, nos vamos a conectar con esos planos intuitivos de que hablábamos. Y nos vamos a conectar sin que nos moleste las cosas de aquí y de ahora. No olvidándolas, sino adquiriendo una capacidad mayor para cuando estemos de retorno en el plano objetivo, podamos proceder en una forma más amplia, más segura y más eficaz. Por eso, a veces mi mente me dice, estás insensible a esa situación, ¿no? Ajá. Por eso es que te comentaba, ¿no? Eso de la intuición, porque es como que caminás y no tenés que estar mirando tanto atrás a ver si estás cometiendo errores o no, ¿no? Sí, ese sentimiento de culpa posiblemente nos trauma y entorpece nuestra marcha hacia donde queremos dirigirla. Pero